¿Pueden hablar un segundito? Sí, hola, hola, hola. 1, 2, 3, 1. Se escucha bien, ¿verdad? Jaque mate, rey 2. A ver, sí, sí, además, incluso, rebota un poco. ¿Vos te acordás de Jaque Mate, rey 2, aquí Torre Blanca, a cambio? De combate. Sargento Saunders. Bueno, muchísimas gracias una vez más, esta vez para dar por cerrado un ciclo que nos puso en agenda y muy contentos de haber compartido con UADE, con la Universidad Argentina de la Empresa, con Jorge Argüello y Embajada Abierta, todo este programa del año El Camino al G20, que empezamos en noviembre del año pasado. La última vez que nos encontramos estaban los senadores Federico Pinedo y Miguel Ángel Pichetto, donde hicimos la previa, y hoy le damos la bienvenida para el cierre a Pedro Villagra Delgado para la posterior, para poder llegar a las conclusiones que desde su lugar de Sherpa, de organizador, de representante del presidente de la Nación, en una organización que es mucho más que la organización de un evento en sí mismo, aunque el evento estuvo bastante bien. Pero bueno, ya nos contará Pedro, con quien quisimos contar en varias de las fechas que armamos en el programa, pero bueno, producto de su propia agenda y los compromisos que tenía acá en las agendas colaterales con otras unidades de debate y de propuesta del G20, alrededor del G20, y también en viajes al exterior no lo pudimos hacer, así que esta es la oportunidad para agradecerle y poder escucharlo y poder tener su percepción y su balance del acontecimiento. Me gustaría, si Jorge, antes de la primera pregunta, querés hacer también tu redondeo y tu introducción para este encuentro. Gracias, Pedro. No, por favor, un placer. La verdad que creo que tenemos que felicitarnos por cerrar el ciclo anual organizado por la revista Noticias, por la Universidad Argentina de la Empresa, UADE, y por la Fundación Embajada Abierta. Porque la verdad que desde el sector privado hemos claramente acompañado una política de Estado, lo hemos hecho eficientemente sin entorpecer y sin inmiscuirnos en el debate de los actores, pero sí contribuyendo a la difusión, a la divulgación de tan importante cuestión. Así que desde esa perspectiva yo diría, bien, tarea cumplida, cerramos el ciclo, cerramos el año del G20 en Argentina. Lo segundo que me gustaría comentar es algo que Pedro Villagra Delgado ha venido diciendo a lo largo de todo el año, que es muy importante tener presente. El G20 no es la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. El G20 es un proceso anual, además. O sea, nuestro país ha sido anfitrión de decenas y decenas de encuentros de primer nivel de representantes de los 20 países miembros del grupo y de los representantes de los invitados y los organismos multilaterales. Y en ese proceso se han ido produciendo documentos, ideas, conceptos que han ido como escalando y arrimándose a la mesa de los jefes de Estado y de Gobierno. Yo me imaginaba, le contaba el otro día a un grupo de alumnos en la UADE, me imaginaba una gran mesa llena de papeles finales en donde llegan los actores que son los 20 jefes de Estado y de Gobierno, y ahí empieza la verdadera reunión, porque en las últimas cumbres la sorpresa ha sido en el momento en que cara a cara empieza la discusión entre los jefes de Estado. Cada uno de ellos tenía un bagaje de documentos, de definiciones, de acuerdos, pero la verdad es que los Estados Unidos rompe el acuerdo de cambio climático en Hamburgo, en la cumbre alemana del año pasado, sin aviso previo. El borrador de documento final que habían elaborado los Sherpas en los días previos a la cumbre de Hamburgo no contemplaba la diferenciación, el apartamiento de los Estados Unidos del Acuerdo de París. Entonces, la verdad es que es un proceso anual, los insumos se toman en cuenta, pero la decisión empieza en la recta final, y la recta final es cuando se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno. En ese proceso hay un rol fundamental que es el de los Sherpas, es decir, los representantes de los presidentes.
Y ahí es donde me quiero detener en la persona de Villagra Delgado, porque me parece que ha hecho un excelente trabajo, y lo quiero decir así vehementemente, porque lo he seguido a lo largo de todo el proceso, a lo largo de todo el año. Así que por eso digo, felicitémonos por cerrar el ciclo con el armador invisible, si se quiere, pero el sostén de lo que ha sido un gran trabajo que permitió tener resultados. Así que volvemos al periodista, que es el que pasa a ver, encarar las preguntas. Empecemos por lo personal, porque esta es una tarea extraordinaria para alguien con experiencia diplomática y con cargo en Cancillería y otras funciones previas, el conocimiento del mundo de la función pública, pero este trabajo es muy particular. ¿Cómo se vive exactamente? ¿Qué es lo que hizo el Sherpa y con qué cargas va el Sherpa a las conversaciones con sus pares, con otros pares del Bueno, lo primero que hay que entender, la figura del Sherpa es el que representa, como vos dijiste antes, al presidente en la negociación de los contenidos. Al presidente, a todos los... Cada líder del G20 tiene su Sherpa. Detrás del Sherpa hay un tremendo equipo también. Es decir, no es que el Sherpa, por supuesto, es el que termina negociando personalmente con los otros Sherpas. Eso es fundamental. Y lo que decía Jorge, nosotros nos beneficiamos un poco de la experiencia alemana, que es la que no había podido tener consenso, que era claro, pero ellos porque también el gobierno de Trump se empieza a manifestar en sus detalles un mes antes de la cumbre de Hamburgo. Es decir, el primer tiempo fue un aterrizaje. Ustedes recordarán que incluso hubo varios cambios de ministros en esos primeros 4 o 5 meses. Nosotros ya tenemos la ventaja que sabíamos que era así. Entonces lo primero que me propuse como Sherpa era tener en claro cuáles eran las líneas rojas de los países, de todos, pero de los claves: China, Estados Unidos, la Unión Europea como tal, Francia, los nuestros, por supuesto, Brasil, India, Japón, de saber exactamente hasta dónde eran las líneas rojas de las que podías vos tener una flexibilidad para negociar y dónde no, para no perder el tiempo. Y porque una de las cosas peores que te puede pasar en una negociación, cuando vos sabes que la otra parte no va a avanzar de ninguna manera en determinados puntos, es seguir insistiendo en eso, porque el efecto que tiene es de envenenar toda la negociación y hacer que las cosas se traigan todavía situaciones peores de las que vos empezabas. La tarea del grupo de Sherpas fue basarse primero en lo que decía Jorge, el trabajo de los grupos de trabajo. Nosotros tuvimos más o menos, si incluimos a los grupos de afinidad, es decir, el B20, W20 y los otros 5, de unos 70 y pico de reuniones en el año. Es decir, que este proceso es un proceso muy trabajoso. Trabajoso, pero por otro lado donde se van construyendo esos documentos. Una de las cosas que nos propusimos de entrada, y yo lo anuncié en una de las primeras reuniones, incluso estuvimos con ustedes, es que nosotros vamos a tratar de tener una declaración de solo 3 páginas, donde estuviesen los temas centrales, los temas más importantes de cada grupo de trabajo, independientemente después que vendrían los anexos con las declaraciones de los ministros, los documentos del grupo de trabajo, los planes de acción, etc. Y eso, había 2 opciones: o yo traía a la oficina de Sherpa, como ha pasado en muchos países, tener una oficina grande. Yo soy embajador en Australia más de 10 años, me tocó estar allá cuando Australia tuvo la presidencia del G20. También ahí entendí cuando los embajadores acá estaban preocupados, los embajadores en Argentina, que no los acreditábamos, no le damos entrada. Digo, mirá, tienes que acreditar en tu país. Es decir, yo soy embajador en Australia y no formaba parte del núcleo chico de la delegación, porque es lo lógico, el núcleo chico esos son el presidente y 3 o 4 más. Entonces los 3 o 4 tienen que ser gente que realmente está ocupada en la agenda, no el embajador en el lugar que no lo está siguiendo. Entonces no hay que sentirse ofendido por este tipo de cosas. Ahora, lo que en vez de traer todos los expertos de todos los grupos de los ministerios a hacer una gran oficina de 150 personas o más todavía, preferí que se queden en los ministerios, porque me parecía que era fundamental que los que estaban llevando los temas conservasen además la cotidianidad de la gestión de los temas que llevaban. Porque si no, a veces cuando vos los traes, los pones en un lugar y en un par de meses, más en Argentina, peor todavía, en 4 meses ya estás en otro mundo. Entonces, obviamente, la cuestión tenés que estar cambiando y que estén realmente imbuidos de eso,
Y porque además eso iba... distraerlos de su tarea cotidiana. No solo no distraerlos, sino que los temas que vos estás tomando son temas que tienen un reflejo los que vos estás llevando como prioridades, son temas que después se van a reflejar también en tu agenda local. Entonces, que mantuviesen esa gestión y además el contacto que fuese directo de los ministerios con sus pares de otros países, no a través de los Sherpas, no hacer un exceso de intermediación, si quieres. Eso llevó a que, por supuesto, la tarea de coordinación mía y de mi equipo fue mayor, pero eso también nos generó una muy buena interacción, que yo lo que digo siempre es que uno de los entregables, como le llaman hoy en día, que la Argentina debería tener es esa tarea con los restos de los ministerios, que se puede trabajar muy bien con las provincias, en los casos que teníamos reuniones en las provincias, con ustedes, con la sociedad civil, con la prensa, con el Congreso, con una serie de actores. De entrada había que tener claro que el G20, por supuesto, es una decisión del presidente de tomar la presidencia, era una apuesta importante, una manera de mostrarnos que podíamos hacerlo, demostrarle afuera y a nosotros mismos que se podía hacer, pero también era una cuestión de gran importancia poder llevarlo adelante con todos, ¿no? Que no era una cosa que si sale bien para el gobierno solamente, sale bien para la Argentina. ¿Cómo se ejerce en la práctica esa representación personal del presidente en el G20? ¿Hay reuniones? ¿Hay comunicación permanente? Bueno, los Sherpas tienen hasta la cumbre 4 reuniones antes, pero además... Yo digo, en la relación con Macri, o sea, ¿cómo bueno, se lo representa? Bueno, vos tenés los lineamientos de... Cada cual al suyo. Vos tenés los lineamientos de a dónde querés ir y por supuesto tenés un determinado margen de maniobra que se va chequeando contra lo que vos estés haciendo, no sea una barbaridad, y que se esté zarpando por tu lado te dé la gana. Y efectivamente eso se va viendo a medida en ese proceso vas notando cuáles son los resultados que hay en las distintas reuniones, los distintos grupos de trabajo, las distintas ministeriales, y la cosa va avanzando hacia algo que es lo que vos esperabas como líder del G20 y como presidente. Y si eso se va dando así, obviamente vos mantenés una relación fluida, digamos, no cotidiana, por supuesto, porque el presidente tiene muchísimas otras cosas que ocuparse, francamente, pero lo importante es que el mensaje básico, tratar de mantener una coherencia, es decir, cuando vos encarás para un lado, no vas cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, nosotros nos propusimos, y con éxito, que el impacto de la crisis que nos empieza a golpear a partir de abril no se reflejó en las políticas del G20, porque la política del G20, por supuesto, tuvo una serie de impactos positivos, como fue en la cotidianidad de los contactos que ya había como consecuencia de la presidencia del G20, pero la agenda del G20 no es una agenda individual de cada país, es una agenda global. Desde luego que hay algunos que su agenda individual es lo global, como pasaría en el caso de los principales actores, Estados Unidos o China. Pero vos mantienes cuál es la agenda que es de interés para todos, que después, por supuesto, eso se refleja también en el caso de cada país. Pedro. Antes de dejarte a vos, me quedo con una intriga. ¿Hubo algún momento en que hubo que alertarle a Macri, señor presidente, o Mauricio, no sé cómo es el nivel de trato, ojo que está pasando algo que tenemos que atender y reunirnos en particular? Sí, un par de veces, pero el nivel es señor presidente. Yo no soy Mauricio con él. El nivel era con él y con Marcos, ¿no? Y con el equipo de jefatura, pues yo de hecho dependo de jefatura de gabinete. Es decir, yo soy funcionario de carrera, físicamente estoy en una dependencia que alquila la Cancillería, lo conozco mucho a Jorge Forí, por supuesto, hemos trabajado mucho juntos, muchos años. Y mi equipo, básicamente, ese equipo chico, no ampliado de gente de otros ministerios, que éramos 15, eso es el total de mi equipo. Eran gente de Cancillería, pero la dependencia funcional es de jefatura de gabinete. Ha habido que alertarlos, pero no tantas veces, tengo que decir, al final, en los últimos días también, pero porque lo que decía Jorge es correcto, vos tenés todos los consensos habidos y por haber, que la verdad que se trabajó muy bien, los grupos de trabajo argentinos trabajaron muy bien, incluso llegamos a tener consensos en documentos como la reunión de ministros de Comercio de Mar del Plata, que fue el primer documento aprobado por consenso desde Bali en 2012 sobre comercio, que
por ahí la gente decía, bueno, pero es un documento muy poco ambicioso, es un documento que no tiene muchas cosas. Bueno, perdón, afuera se están matando, entonces ya hay una ventaja grande tener eso, y eso es lo que permitió que después en la cumbre se llegase también a un acuerdo en un párrafo de comercio. Ese tipo de consensos que vos vas logrando, vos supones que pueden tener, pues los que están ahí son los ministros de los líderes, no son la ordenanza, y sin embargo cuando llega el momento de los líderes, incluso nosotros los Sherpas, para el momento de la cumbre teníamos ya 3 reuniones de Sherpas, y la última del final, cuando empezás a circular el borrador de las negociaciones, que eso, de lo que va a ser la documentación final, que eso lo elabora la Argentina, es una cosa muy distinta a lo que yo he hecho en otros momentos. Cuando sacamos el primer borrador, que fue mediados de octubre, nosotros hemos distribuido uno que era una especie de esqueleto con los consensos, pero como todavía no habían terminado todos los grupos de trabajo, en la tercera reunión de Sherpas, que fue en Mendoza, circulamos un esqueleto de lo que nosotros veíamos que íbamos a hacer y que era lo que hemos dicho que íbamos a hacer en la primera reunión de Sherpas en diciembre del 2017. Ahora, cuando circulamos ese documento, lo que yo les dije a los chicos, ustedes se dan cuenta que acá nosotros estamos escribiendo esto, si es que vuela, es un documento para que le ponga la firma los líderes más importantes del planeta. Hoy cuando venía en el ascensor yo decía, yo tengo mucha experiencia multilateral de Naciones Unidas, OIEA y muchas otras, pero una cosa es estar negociando un documento que es para los países más importantes del planeta, y otro un documento para los líderes de esos países involucrados personalmente. Y la diferencia es grande, definitivamente. Por eso mismo se empiezan a abrir, empiezan a ponerles otras cosas, y esa fue la tarea final. Ahora, en la negociación con el presidente también, que decir, bueno, acá va a haber problemas, puede haber, pero el presidente es la bala de plata. No lo puedes usar para empezar en negociaciones puntuales. Lo tenés que guardar cuando realmente la cosa se incendia, y bueno, llegó el caso que le quede la alternativa de echarlo al Sherpa, que es bastante más fácil que Macactor, pero obvio. Es decir, el caso donde el Sherpa se tiene que inmolar como corresponde. Yo digo siempre que el Sherpa lo que hace es subir en la figura de esta nepalesa, vos subís a la cumbre y una vez que has tocado la cumbre te bajas por la otra ladera, no que tenga demasiado protagonismo. Pero sí, hubo un par en la última noche fue una complicada, pero no es que lo llamas al presidente a las 4 de la mañana tampoco, porque a las 4 de la mañana no, le avisás antes que se vayan a comer, pero acá viene la cosa un poquito complicada, y después a la mañana siguiente rezás un poquito a la noche mientras estás negociando y esperás que con el amanecer las cosas él viene clareando. Yo soy tucumano y efectivamente vino clareando y se aclaró al final. Así que más o menos esa es la negociación, pero claro, el vínculo tiene que ser con el Sherpa, con el presidente y con el entorno inmediato del presidente. Es un vínculo frecuente en el sentido de, no que cotidiano con el presidente, pero sí, por ejemplo, con Fulvio, con Marcos, con Forí, por supuesto. Pues es que yo tengo la impresión que Buenos Aires fue una buena cumbre. O sea, si uno hace un repaso de las, deben haber sido 14 cumbres, más o menos, desde el 2008 hasta ahora, porque hay un par de años que hubo más de una por año. Pero yo creo que en el imaginario del espacio multilateral, Buenos Aires va a quedar como un paso adelante. Es decir, aquello que estaba llamado a eventualmente romperse por falta de consenso, no se rompió, fue capaz de producir un documento final que tiene obviamente algunas omisiones, pero que son producto de la realidad. Pero a mí me dejó la impresión de que Buenos Aires va a ser más recordado todavía por haber facilitado la proliferación de bilaterales claves entre actores claves en un momento muy complicado del mundo, porque ya no hay una asamblea general o un consejo de seguridad o una organización mundial de comercio a la cual recurrir, porque todas esas instituciones creadas en la posguerra están zozobrando, por eso el G20. Y me quedó la impresión de que un sello distintivo del encuentro de Buenos Aires fue la eficacia de las multilaterales, y ahí sí uno debe reivindicar el rol del país anfitrión, que facilitó, que hizo de pontífice, ¿no? Y facilitó que esto se llevara a cabo. Y la expresión final fue ese almuerzo entre Xi Jinping y Donald Trump y la tregua en materia comercial.
Sí, eso fue efectivamente una de las cosas que tiene que ver con lo que yo decía antes de las líneas rojas. Cuando vos sabés cuáles son las líneas rojas de los países, sabés dónde están los problemas. Y sabés que vos no los podés resolver vos. Pero hay una cosa que yo te dije en una de las primeras reuniones que tuvimos, Jorge, que el hecho que nosotros tuviésemos la presidencia en este año que venía tan complicado fue providencial, no para nosotros, para los demás. Porque si alguno de los principales actores de esas grandes peleas hubiesen sido los que tenían la presidencia, hubiera sido muy difícil de ser creíbles como amigables componedores. Y eso nos lo dijeron después, que efectivamente, en el caso de la Argentina, no es que a nosotros nos interesa lo que pasa con el comercio, lejos de eso, o con el cambio climático, o con lo que fuere, pero lo que sí está claro es que nosotros no somos los actores centrales de esta pelea. Y pudimos hablar de la pelea, había que hacerlo, ¿no? Porque en algún momento también hubo la duda, cuando vino lo de la crisis financiera, digamos, que si nosotros, la dependencia que generaban esos acuerdos, no nos iba a comprometer en mantenernos en las 13 de ser un país que trataba de mantener el equilibrio, cosa que hicimos, creo, y bueno, al menos el resultado está a la vista, de otra manera no hubiésemos llegado a un acuerdo. Y había también una voluntad muy fuerte, una voluntad política de algunos países, de hecho explícito, de que a la Argentina le fuese bien en su cumbre y que al presidente Macri le fuese bien. Y eso no solamente de Estados Unidos, varios, China incluido, había esa buena voluntad política que además estaría apoyada también, por supuesto, en la voluntad de ellos mismos de hacer ese acuerdo, pero es porque se facilitó durante todo el año, no solamente al final, esa posibilidad que vos dices de diálogo. Por ejemplo, yo lo primero que hice en la reunión última de Sherpa, que era donde ya veíamos que venían un montón de dificultades, fue invitarlos en la primera intervención, que sabíamos que había problemas, invitarlo y pedirle, no solo invitarlo a los países que eran los principales actores de esos problemas, que tratasen de juntarse para resolverlos, como se hace en las Naciones Unidas, y que de eso participasen todos los que se sentían directamente más involucrados. Eso permitió, entre otras cosas, que la negociación esa cerrada que es, porque son inevitablemente de pocos, cuando viene la queja, pues bueno, nosotros no nos invitaron, bueno, había una invitación abierta a todos que lo hagan. Y el presidente también, una de las cosas que previmos en la cumbre, fue que los breaks eran de 45 minutos y no de media hora, precisamente para dar más espacio a bilaterales. Eso fue una decisión también expresamente adoptada. Y bueno, también tenés que tener la diosa fortuna, a veces te ayuda, ¿no? Porque no necesariamente... Ahora, ¿esas decisiones se toman por parte del país anfitrión o esas decisiones puede pedirlas otro que se tomen, se consensúan? O sea, decir esto de que suele ser de media hora, no, acá lo vamos a hacer de 45 minutos. Eso del país anfitrión, depende de qué papel quiera jugar el país anfitrión. Nosotros de entrada dijimos, bueno, la agenda, por ejemplo, los organismos internacionales tienen una presencia grande, pero en algunos casos los organismos internacionales te presentan una cantidad de documentación que nosotros tratamos de decir, no, acá la documentación es para asesorar, pero básicamente las decisiones las van a tomar los Estados miembros. Y de hecho, la agenda, el primer proyecto de declaración, el de 3 páginas que elaboramos, estaba hecho con base a los consensos a que habían llegado los Estados miembros en las reuniones de ministros y los de grupo de trabajo. Tengo que decir que también está el canal de finanzas, ¿no? Que es el meollo de la cuestión del G20, para eso se creó. Estuvo Heitman activa, ¿no? Y Laura Heitman jugó un papel extraordinario ahí, la Deputy de Finanzas, bueno, con Nico Duhovne también, por supuesto. El establecer un buen vínculo con ellos también fue fundamental. En algunos casos donde el canal de finanzas, la gente de finanzas con los Sherpas ni se hablan, ni participan de las reuniones. Creo que eso, que el país, el G20 es un mecanismo informal de líderes, no es un organismo internacional. No tiene burocracia, no tiene secretaría, ni nosotros queremos que la tenga. Y una de las cosas, muchas veces algunos de los organismos se ofrecen, digamos, a actuar de secretaría, y la cuestión es mantenerlo, porque te dan un input muy importante, por supuesto, es mantener un poco a la distancia, y eso fue una decisión que tomamos, y efectivamente el G20 argentino lo manejó en todos esos aspectos de logística, organización en la Argentina, y también en la sustancia, en cómo
cuál iba a ser el documento, nadie vino y nos dijo, tiene que tener 3 páginas, ¿no? De hecho, en Hamburgo eran 18, de hecho terminaron 6,5, con varios agregados que al final fue imposible evitar, a pesar que estaban en las declaraciones y en los anexos, pero en general creo que quedó una buena declaración. Déjame que me quede un cachillo en la minucia, porque lo que todos vimos del G20 es un poco el show, la teatralización, lo que está abierto a que se vea. Ahora, independientemente también de las reuniones bilaterales y privadas, cuando los presidentes están cenando o están saliendo, hay un montón de gente trabajando, la línea, la cosa, no duermen. Bueno, los Sherpas no fuimos al Colón ni a ninguna parte. Yo ya les advertí que como la cosa venía complicada, es decir, no es que estamos solamente haciendo eso, porque además mientras están reunidos los líderes, a ver, la negociación al final es negociación de Sherpas, básicamente, a los líderes y los Sherpas, nadie más. Digamos, vos estás con tus equipos, pero ahí se terminó toda la participación de los otros ministerios, vos negociás vos con tu equipo. Y el resultado de eso, cuando vimos que se empezaba a complicar, nosotros teníamos la reunión del Sherpa del 26 al 28. Y yo ya le advertí a la gente de Hernán Lombardi que nosotros necesitábamos tener el 29 también habilitada la sala de los Sherpas, el 30, cuando ya estaban los líderes reunidos, y el 1. Y efectivamente, bueno, los necesitamos. Al final se mostró que no era un pedido ocioso eso. Hasta el 29 estuvimos en el centro de convenciones y el 30 del 1 ya estábamos en Costa Salguero. Y yo ya les había advertido antes que lleguen a Buenos Aires, porque ya veíamos cómo venían los comentarios. Para darles una idea, las 3 páginas que hicimos de declaración tuvieron 165 páginas de comentarios. Así que ahí hubo que hacer una tarea de transistorización de todo eso. Y para eso tuve un equipo extraordinario, el embajador Testamanti fue un papel fundamental, y todo mi equipo, también la gente de Heitman en los párrafos de ellos, pero los párrafos de ellos venció. En ese ámbito hay una mucho mayor sintonía de los sectores financieros, a pesar de que son los temas más cruciales, digamos, para el G20, hicieron una tarea extraordinaria. Ahora, esa negociación llevó a que nos tuviésemos que quedar el Colón, por supuesto, estábamos invitados, todo, pero ni aparecimos. Esa noche pasamos en vela directamente del 30 desde las 8 de la mañana del 30, que empezó más o menos la reunión de líderes, porque mientras están reunidos los líderes no puedes hacer gran cosa, porque tenés que estar con ellos. Entonces tenés que estar en las reuniones, en el plenario. Ahí te quiero preguntar, Pedro, porque yo ya aprendí que la política internacional también es cosa de persona con persona. O sea, el componente personal en cualquier negociación hace a la esencia de la negociación. Entonces, a mí la curiosidad que me da es, te hiciste amigo de Sherpas, te peleaste con Sherpas, los sacabas a comer, por ejemplo. Si salían a comer, ¿a dónde iban? ¿De qué hablaban? ¿En qué idioma hablaban? ¿Se ponían de acuerdo para no ir al Colón y irse a tomar un café para cerrar algún artículo? O sea, ahí hay todo un mundo lleno de colores y de movimientos que no se vio en ninguna... Bueno, yo voy a empezar por la parte de arriba, es decir, el G20 dio también una enorme oportunidad al presidente. Él viene ya de tres cumbres del G20, también los conoce mucho a los líderes, a los que realmente importan. Los Sherpas somos chamuchinas, como diríamos, pero no es realmente eso se nota entre ellos. Por ejemplo, un día en la final, uno de los chicos que estaba ahí me dice: che, el presidente se lo ve con pez en el agua. Es que está con pez en el agua, porque después cuando ya tenés 3 de estas cumbres, ya tenés un montón de reuniones en el año, los 3 años, hay que tener en cuenta que acá nosotros tuvimos, creo que, más visitas de jefe de Estado en estos 3 años que en la historia de la Argentina. Es una cifra enorme. Y eso obviamente tiene el factor humano juega un papel fundamental en todas partes. Y yo a nivel de Sherpas, por ejemplo, yo en las mesas, yo me refiero cuando voy dando la palabra por el nombre de pila de todos. Los tenés que conocer, obviamente. Entonces, no por país ni por el apellido, sino que les va dando por el nombre de pila. No tenés muchas ocasiones de salir a comer afuera, porque estás metido ahí adentro, pero en las reuniones que tuvimos en las 3 primeras, la idea, cuando tenés las cenas de Sherpas, si es algo con alguno que llegue antes, que te puedo contar, pero son muy pocos, en general llegan muy sobre la hora y se van inmediatamente después, eran las mesas, nunca las armamos como
mesas protocolares, donde tener quien se sienta, sino que se armen como la gente lo va sintiendo y como lo va necesitando en la reunión. El no tan free sitting en el sentido de mi única instrucción siempre de esa es que los argentinos no se me sienten juntos, que no se me sienten en la misma mesa, porque si no, no siempre nada, sino tiene que sentarse mezclados, obviamente, para eso estás ahí. Pero la cuestión personal es importantísima, sin ninguna duda. Y el idioma, bueno, el idioma en general es en inglés, pero bueno, yo hablo otros idiomas, entonces con los que conozco el idioma de ellos, trato de hablarles el idioma de ellos, obviamente, para de sazón de ellos, me imagino. Pero el G20 no tiene reglamento, no tiene autoridades permanentes, no tiene manual de operaciones, no tiene staff, pero tiene algo que se llama la Troika. La Troika está compuesta, que es el ámbito de coordinación básico. El país que presidió, el que preside este año y el que va a presidir el año próximo. ¿Cómo crees que se le va a poder sacar jugo a la naranja de la experiencia que ha acumulado la Argentina en la materia en la próxima cumbre que va a ser en Japón? Bueno, le tenemos que sacar jugo, eso lo hablábamos contigo un poquito antes de entrar. La presidencia japonesa tiene una agenda que va a ser muy distinta a la nuestra. La nuestra, nosotros dijimos que iba a ser una visión del sur, una visión del desarrollo. De hecho, el lema de la presidencia argentina era construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible. Pusimos temas que son claramente la agenda de desarrollo, el futuro del empleo, educación, desarrollo para inversiones para desarrollo para infraestructura, la cuestión de género, la cuestión vinculada a la lucha contra la corrupción, temas que hacen a la sustentabilidad alimentaria. Si uno lee la declaración, es una declaración, yo que soy radical, es una declaración que cualquier socialdemocracia la puede suscribir sin ningún problema. Esa es la verdad, es una agenda buena, una agenda activa en ese sentido. Japón no es que ellos no tengan interés en eso, pero tienen muchos de sus problemas tienen resueltos. Entonces, si ponen el énfasis en por ejemplo, ahora en materia de digitalización, están hablando de no sé qué, 5.0, bueno, nosotros andamos por el 4, el 3, no sé por dónde andamos. Entonces, obviamente, la única manera de asegurarte que la agenda que puso la Argentina y que tuvo consenso, porque no es que es de la Argentina, exacto, la agenda es de todos lo aceptaron a eso, tenemos que ser activos y activos no solamente con Japón, sino no solamente en la Troika, sino activos con los otros países que esos temas les interesan. Y por eso hoy tuvimos la primera reunión ya de coordinación de los nuevos con los ministerios sobre la agenda japonesa. Porque acá no te tenés que quedar, salió bárbaro, está muy bien, no hacemos más nada, porque sería un desastre para la Argentina que habiendo logrado lo que creo que es una muy buena presidencia argentina del G20, el año que viene ya bajemos los flaps y no vas a tener el mismo grado de actividad, porque además hay un orden de magnitud entre tener la presidencia y ser el que está afuera. Es decir, por empezar, vos no te tenés que encargar de organizar ningún evento, pero tenés que ir, están en Japón los eventos. Entonces hay que asegurarse que con un esquema de no demasiada gente, pero que tengamos una presencia activa, no que nos diluyamos. Una de las cosas que muchas veces se había dicho, y con vos lo hemos hablado varias veces en varios de los eventos que compartimos, Jorge, es esto: ¿por qué está la Argentina en el G20? Y está la cuestión que el G20 representa el 85% del PBI, la masa geográfica, la población, pero yo siempre incluyo el tema del papel sistémico, y la Argentina sistémicamente ha sido un país muy importante en la elaboración de normas internacionales, o sea, comercio, derechos humanos, no proliferación, derecho internacional en general, cooperación entre países en desarrollo. En todos eso hemos tenido un papel medio ambiente mismo, porque el Gordo Stradoyole fue el maestro de Kioto, así que, digamos, la Argentina es un país que no es un paisito, ni por lo que somos como país, ni sistémicamente, y eso es una razón importante para estar ahí. Ahora, pero de todas maneras creo que si alguien tiene alguna duda si por qué tenemos que estar en el G20, la verdad es que creo que está en la duda. Es decir, tuvimos una presidencia, la presidencia se hizo bien, le hicimos bien, y creo que tenemos toda la obligación y el derecho de ser activos durante la presidencia japonesa, que es lo que yo estoy recomendando ya. Ahora, por eso, de vuelta, creo que el esquema ese de que los ministerios
sean los que lleven cada uno de sus temas, porque los diplomáticos no nos vamos a convertir en expertos en primera infancia, ciertamente no. Hay uno que tienen ahí, la gente de salud, que el tema de mala nutrición y obesidad, en la cual estoy entrando y los japoneses tienen un tema que me va a ser muy caro, que es el envejecimiento. Así que pensando en los japoneses, que es la próxima, y pensando de dónde venimos, que es la que se hizo en Buenos Aires, dimos por hecho que en la organización y al ser la cumbre de Buenos Aires, la Argentina por alguna razón llegó descoordinada, sino por completo, sin coordinación con los otros países de la región, México y Brasil, a elevar propuestas. Primero, si eso fue cierto o no fue cierto, y segundo, cuál fue la búsqueda en medio de tensiones, pues en la charla la otra vez con Pinedo y con Pichetto, hablábamos de esto, se lo daba por hecho, y Pinedo planteaba que, bueno, que Brasil está en un momento de transición, con crisis y dificultades políticas y también económicas, pero bueno, y México también estaba en un proceso igual, entonces como que no era el momento. ¿Hasta qué punto se trató de tener una estrategia común o propuestas comunes con los socios latinoamericanos? ¿Y en qué nivel de relación y cómo afectan sus propias crisis y la nuestra propia en esa relación? Bueno, de hecho no es así, es decir, obviamente que con los sherpas de los latinoamericanos, más los dos invitados de la región, que son Jamaica y Chile, yo tenía reuniones, la misma reunión que tenía con los demás, pero un poco más en familia, si quieres, es decir, todas las reuniones sherpas empiezan con la reunión del GRULAC, que por cierto, otro elemento que hay que tener en cuenta en eso, es que nosotros fuimos el primer país que invitó al Caribe al G20, porque dijimos, cuando vamos a invitar, invitamos a Chile. Y después uno podría haber dicho, bueno, podríamos invitar a otro hispanoparlante, pero decidimos que en realidad tenemos que hacer, a lo mejor eso viene de mis taras de Naciones Unidas, que vos también tendrás, que Naciones Unidas es el grupo de América Latina y el Caribe. Entonces, que bueno, había que ver quién iba a tener en la representación del CARICOM, porque son países chiquitos. Son 14. Son 14, pero son países chiquitos la mayoría, pero nos dimos con que Jamaica iba a tener la presidencia del CARICOM, porque son semestrales al fin, cuando fuese la cumbre, entonces no podíamos estar cambiando en el medio, que venga uno una mitad y el otro la mitad, entonces les hicimos el sondeo con Jamaica, de si ellos se encargaban de convencer al CARICOM de que ellos los representen todo el año, lo aceptaron y tuvieron una participación muy activa y muy buena. Con México y con Brasil, efectivamente ellos están en procesos electorales, pero la relación fue siempre muy buena y de coordinación. En cierta forma creo que ellos nos dejaron mucho más espacio en el sentido de, bueno, primero porque teníamos la presidencia y creo que descansaron en cierta forma en las cosas que estaba haciendo la Argentina, pero porque los objetivos que tenemos son más o menos comunes. De hecho, en el caso de México, nosotros cambiamos, esto es una confidencia, si quiere, pero bueno, confidencia en la televisión es un poco raro, pero en la Argentina son comunes. La verdad es que nosotros cambiamos la fecha de la cumbre que teníamos pensado originalmente para acomodarlo a Peña Nieto. Es decir, originalmente la reunión iba a ser el 1 y el 2, que ya era totalmente en la presidencia japonesa. No, sabía quién venía. Estábamos hablando de Hamburgo, estamos hablando de hace un año y medio. Entonces, pero lo que estaba claro es que Peña Nieto dejaba de ser presidente el 30 de noviembre. Entonces se corrió el 30 de noviembre para permitir al presidente Peña Nieto que pudiese venir y despedirse del G20 sin saber quién era. Así, de otra manera, pues hemos estado jugando ya con un hecho que es de otra naturaleza, pero en el momento que se tomó esta decisión estábamos todavía lejos de las elecciones mexicanas y el vínculo mío con Carlos de Icaza, que es el vicecanciller de México y que es el Sherpa, con Erika Sandoval, que es la que venía como su Sherpa, y con Carlos Cosendey, el Sherpa brasileño, que ahora es el embajador de ellos ante la OCDE, y después con Ronaldo Costa, que es uno de los principales negociadores de Mercosur, y la relación ha sido no solamente óptima, sino que en esa larguísima noche del 30 al 1 y ya en la madrugada, bien entrada la madrugada del 1, en el tema de comercio, cuando hacía falta algo de sensatez para no tironear los temas, que es lo que se pregunta, la cosa esta de por qué no está el proteccionismo, las prácticas comerciales desleales, el órgano de apelaciones, porque el párrafo, terminé acordando, un párrafo mucho más general
de la modernización del sistema, y ahí el brasileño con papel cruzado diciendo, bueno, todo eso que es muy caro a Brasil está implícito. Es decir, acá no se trata de estar poniendo las cosas puntualmente. Con la mirada en Japón, ¿debería irse con acuerdos más enfáticos con los socios regionales? Ahora ya los presidentes ya están, Bolsonaro ya obviamente va a estar, tienen signos políticos muy distintos en una América Latina que va virando, pero la pregunta central en su contexto es si hacia Japón, viendo la experiencia incluso argentina, los acuerdos latinoamericanos deberían expresarse con mayor énfasis. Tienen que expresarse con un énfasis que hay que tener en cuenta que el G20 tiene un enfoque global, no es la cuestión puntual de cada región o cada país, eso hay que tenerlo presente porque es fundamental. Los europeos claro, no llegan a marcar su bueno, y así bueno, no quiero decir que son parte del problema, pero precisamente, es decir, de estas negociaciones hasta alta hora de la noche vienen exactamente de por ahí, en alguna medida. Entonces, justamente creo que hay que tener presente que la cosa va más allá de tu negociación personal, particular, de que vos tenés la frase que viene de tu sistema comunitario, y vos esa frase la tenés que compartir en Naciones Unidas, la tenés que extraer y ponerla en todos los lugares donde quepa. Esto, al ser un mecanismo de líderes, es distinto en eso. Vos tenés que tener la flexibilidad que te permita avanzar en la sustancia. Y yo creo que no veo que vayamos a tener grandes problemas con Brasil y México. Lo que sí tenemos que hacer, por supuesto, es las reuniones de coordinación que tenemos, las tenés que tener. De hecho, nosotros hicimos también reuniones de contacto con los que no están sentados en la mesa G20. Y hoy justamente recibí una carta muy linda de los sudafricanos, por lo que hicimos en África. Lo primero que nosotros hicimos es, antes de asumir la presidencia, en el mes de octubre, fue convocar a los representantes de países latinoamericanos que no eran ni invitados ni miembros del G20, no solamente a contarles cómo venía la agenda argentina, sino a preguntarles qué creían ellos que nosotros debíamos traer al G20 como Argentina, que pudiera ser de interés de ellos. Para gran satisfacción nuestra, eran más o menos los temas que teníamos en carpeta, y eso es lo que te digo, que a pesar de las diferencias que son grandes, obviamente, al menos en lo que uno ve entre los nuevos gobiernos de Brasil y de México, que eso es producto del devenir de la democracia, el hecho que el G20 no se ocupa de cuestiones estratégicas o de seguridad, sino de temas económicos, financieros, cuestiones vinculadas a temas sociales y políticos que están vinculados a eso. Yo creo que la agenda sigue siendo una agenda común, centralmente, no percibo que vayamos a tener grandes problemas en acordar temas que sean comunes. Lo que te decía de las actividades de outreach, como se llaman, yo fui al África, a Etiopía, porque ahí está la sede de la Unión Africana y el equivalente de la CEPAL, el UNECO de los africanos, porque ahí están todos los países. Entonces, les pedí a los sudafricanos que me acompañasen y tuvimos una reunión con todos los embajadores de allá y con los representantes de estos dos organismos, con los directivos de los dos organismos en febrero, y de nuevo, con la idea no tanto de ir a contarles lo que estábamos haciendo, sino qué le interesaba al África que la Argentina pudiese hacer en el G20, y por eso digo, cuando uno ve, yo en eso creo que la Argentina puede sentirse orgullosa. La declaración, cuando uno la lee, es una declaración muy razonable vista del mundo del desarrollo también. Sí, ya analizamos recién, Eddie lo planteó bien, la necesidad de procurar un marco de acuerdo o prioridades compartidas con México y Brasil, los otros jugadores latinoamericanos. Ahora, si tuvieras que pensar de cara a Japón, ¿con qué otros nosotros podríamos aliarnos, podríamos buscar coincidencias? Porque a mí me parece que el G7, que hasta ahora era una suerte de piloto automático del G20, ya vimos que en Canadá Donald Trump se paró, rompió la mesa y se fue. Ahora que está todo en cuestión y revuelto, me parece que la estrategia argentina debe ser asociarse en la definición de prioridades compartidas con realidades equivalentes, con países parecidos, no necesariamente de la misma región. ¿En qué países pensarías vos para buscar un marco de acuerdo? Bueno, eso varía. La agenda del G20 es tan grande que vos tenés la geometría variable de que yo muchas veces se aplica aquí también. Claro. Hay temas donde vos vas a tener puntos de afinidad con Europa, otros cambio climático, con Estados Unidos,
en algunos casos vas a estar de acuerdo con China, en otros casos vas a estar de acuerdo con los países en desarrollo, claramente con lo que yo creo que hay que trabajar mucho también es, además de los latinoamericanos, con Indonesia, con Sudáfrica, Australia, que es un país que pone muchas cosas en común, Corea del Sur, que también nos ayudó muchísimo en estas negociaciones. Creo que tenés que ver, depende del tema, es lo que vos tenés que estar buscando cuáles son tus aliados. Y lo que yo te decía de las prioridades argentinas, no son prioridades, la Argentina las trajo como prioridades, algunas estaban pero medio dormidas, pero ahora han tenido un impulso grande que han comprado los otros países. Es decir, vos te tenés que aliar con todos aquellos que les interesa, por ejemplo, el futuro del trabajo, la educación, la digitalización, los impactos que eso tiene. Japón, de lo poco que hemos visto, tiene una visión más focalizada de lo que es Japón. Japón no tiene un gran problema educativo. Pero en los países europeos, vos tienes que los jóvenes tienen desempleo que llegan al 40%, en algunos lugares 50%, en algunos barrios. Entonces, obviamente, esa es una agenda que parece más bien una agenda del mundo en desarrollo. Entonces, claramente ahí hay una muy buena, digamos, sintonía que vos podés usar para avanzar esa agenda, no para ir a tratar de que Japón no tenga su agenda, para eso el país que tiene la presidencia, pero nosotros también continuamos todos los temas que eran de la agenda alemana, de la prioridad alemana, porque vos tenés la obligación de la presidencia es continuar el legado de lo que viene. Bueno, ahora el legado es el nuestro. Entonces hay que ponerlo en práctica. Para eso, lo primero que tenés que hacer es esto que hoy de las acciones con los grupos de los distintos ministerios tuyos, porque ellos también tienen que empujar esa agenda. No va a ser la oficina de Sherpa o Finanzas que va a ir a golpear la puerta a los ministerios de desarrollo social de otros países. Tiene que ser la gente que nos representa. Sos consciente que tus palabras te condenan y vas a terminar en la cumbre de Japón, porque no te vas a poder desligar. O sea, el gobierno no va... Los tucumanos somos muy buenos para zafar, te voy a aclarar, así que... Van a los cabezazos. Te vas a sorprender. ¿Hay vida después del G20 para un Sherpa? Bueno, eso se verá, supongo que sí. Es decir, en general está tan alto la cumbre del Himalaya, de ahí del Everest, que no te tiran desde ahí. Es decir, en general espera que te bajes y después te liquidan abajo y te comen junto con los jacks. Pero, antes de ir llegando a las conclusiones macro y micro que tuvo el G20 para la Argentina y para las próximas, una casi personal, pero que tiene que ver con el marco callejero que tuvo el G20. ¿Qué sintió usted cuando pocos días antes Boca River terminó en una batalla campal en la calle? ¿Y qué sintió después cuando las protestas del G20, que las hubo y hubo bastante gente, casi que acompañaron poniéndole el moño al evento? Pues yo creo que lo primero Boca River, además yo ahí también soy trabajando y claro, de la calle, pero ahí yo también soy un amigable componedor, tercero de buena fe, pues yo soy hincha de Huracán, así que yo creo que todos los argentinos deberíamos sentir vergüenza, ¿no? Sí dicen que también. Por eso, ¿de qué es de Huracán? Bueno, decirle que se quede ahí, que no nos viene el Duco. Pero la verdad es que creo que todos los argentinos de alguna manera sintieron vergüenza por ese episodio. Y la verdad que fue preocupante. Yo tenía la certeza de que la parte de seguridad venía muy bien, porque no solamente en el último tramo, nosotros tuvimos acá reuniones muy importantes, como decía Jorge. Si nosotros tuvimos acá ya 2 reuniones ministeriales de los ministros de Finanzas, el presidente de bancos centrales, de todo el mundo, vinieron todos. Y la verdad que sí, esto va a ser un comentario aparte, si uno es un antiglobalizador, esos señores que están ahí son la némesis de esa gente. Entonces, y no pasó nada de nada, nadie, quiero creer que se enteraron por lo menos, pero lo cierto es que no pasó nada. No tuvimos ningún incidente durante todo el año, las 70 y pico de reuniones estas que yo digo. Entonces, yo tenía fe que realmente iba a ser así, tenía la certeza de que dentro donde... ¿No asoció una cosa con otra? No asocié sí, porque uno dice, bueno, a ver qué pasó acá. A mí me preocupó no solo eso, sino la bomba en el Monumento Falcón. Ese tipo de cosas son las que te pueden ser más, porque son imposibles de controlar de alguna manera. Pero tenía la certeza que dentro de donde iban a estar los líderes no iba a pasar nada, porque además es la misma certeza que te da Hamburgo. Yo estuve en la cumbre de Hamburgo.
Yo nunca vi un tipo que proteste, porque estamos adentro, vos estás en un perímetro, O sea, la capa. tan cerrado que ni los ves. Y la verdad que fue eso, se manejó de manera impecable, pero además de manejarse de manera impecable, yo creo que también hay que hacer una especie de reconocimiento que la negociación que hubo con los movimientos sociales, para que no hubiese escándalos, funcionó muy bien y actuaron muy responsablemente, todos, es decir, el gobierno y los movimientos sociales, no tuvimos ninguna cosa grave. Yo creo que eso también es algo de lo que nos tenemos que congratular los argentinos, porque la verdad fue muy claro cuando veníamos para acá hoy con el embotellamiento. Yo decía, bueno, organicemos reuniones cumbre del G20 más seguido, porque ahí no pasa nada, el tránsito está expedito. Es decir, durante la cumbre del G20 hubo menos embotellamiento que lo que había hoy para llegar acá. Podemos alquilarnos como locación. Pero absolutamente. Bueno, no. A ver, una cosa que sí creo que es importante y que hasta ahora no lo he visto figurar por muchos lados, todos estos grandes eventos que hemos organizado en el discurso de los 2 últimos años, no solamente vinculados al G20, sino la OMC, la conferencia de la OMC, las Olimpiadas, la cuestión de la OIT el año pasado, muestran que Buenos Aires es una muy buena ciudad para organizar eventos. Y la organización de eventos y congresos internacionales es algo que deja mucha plata, pero genera mucho trabajo. Y bueno, habiendo hecho un G20 sin ningún problema, me parece que es algo que podemos capitalizar, debemos capitalizar. Es una ciudad linda, por más que los líderes no pudieron ver demasiado de ello, y los Sherpas, bueno, como corresponde, haciendo la contrapartida a esas escaladas al Everest, nos metimos en un sótano, así que estábamos en el Averno, pero... ¿Cuándo empieza Japón y cómo nos vamos a insertar en ese plan? Bueno, Japón en realidad empieza eso en una larga discusión en la última noche. Vos me preguntaste vos que si me enojé en algún momento. A las 5 de la mañana con un colega que no son ninguno de lo que ustedes se imaginan, que quería un tema y que bueno, pero nosotros queremos que se asegure que va a estar en la presidencia de Japón. Entonces digo, mira, la presidencia de Japón, gracias a vos, empezó hace 6 horas. Así que ya estamos en la presidencia de Japón, porque ya era las 6 de la mañana, casi las 6 de la mañana. Comienza después de la cumbre, claro. No, el 1 de diciembre. Nosotros avanzamos un poco sobre los japoneses, ya está, empezó inmediatamente. Por eso el traspaso se hizo ahí mismo, se hizo el traspaso a AVE, y no con el anuncio como fue en Hamburgo, porque faltaban 5 meses todavía de presidencia alemana. Acá ya empezó. Los japoneses entendíamos que iban a hacer algunas reuniones en diciembre, pero me parece que primó el sentido común de que había una especie de síndrome de G20 en todos los delegados. Empiezan en enero, empiezan una ola de reuniones. Japón tiene su cumbre en junio, así que es una cumbre junio. Cortita. Es como Alemania. Como Alemania, independientemente de que después tienen otras reuniones después, que no sé cómo reflejar, ciertamente en el documento de la cumbre no se van a reflejar. Pero acá lo importante es que creo que la presidencia japonesa, como yo decía antes, lo importante es que nosotros mantengamos una presencia activa en el G20. El G20 ha demostrado primero que es un mecanismo útil para todos, por eso llegamos a acuerdos. Yo creo que también había una preocupación en el resto de los países de que había salido mal el G7, había salido mal la reunión de la PEC en Papua Nueva Guinea, había salido mal la OMC, en Hamburgo hubo esos párrafos que a pesar de una excelente presidencia alemana, primera vez que se quebraba el consenso sobre alguna cosa, el Brexit y la ceremonia de los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial, que fue una cosa de gestualmente daba la sensación que empezaba una guerra ahí en los próximos 10 minutos. Entonces, la verdad que en todo eso también puede haber influido a que hubiese una buena voluntad, a que acá había que quebrar un poco la inercia. No depende, por supuesto, solamente de nosotros, pero de hecho, creo que una de las contribuciones que se pudo hacer es que pudo hacer nuestra presidencia en la cumbre del G20 en la Argentina, lo cual lógicamente no es el resultado de la Argentina solamente, están todos los otros países, de la manera que la tarea del Sherpa y el equipo del Sherpa se basa en toda la gente que Argentina país puente, ¿no? Pero jugó ese rol. Jugamos ese papel y se cumplió. Facilitó. No es que lo jugamos, sino que lo cumplimos. Y eso yo creo que es algo de lo que podemos, sobre eso tenemos que construir, no solamente que podemos, y claramente creo que Macri tuvo una gran decisión al largarse. Esto de tomar la presidencia es
como yo les digo, es un orden de magnitud la diferencia. Cuando vos estás, ahora como miembro, que me cuentan nosotros qué va a hacer la delegación argentina, primero los documentos no los vas a redactar vos, vas a influir en la redacción. Vas a participar, podés participar activamente, pero vos no tenés que organizar ninguna reunión. No te tenés que preocupar de la seguridad, no te tenés que preocupar de la logística, no tenés que ya convocar a nadie, los demás llegan. Es muchísimo menos presión, muchísimo menos necesidad de gente. Así llegando a la conclusión, algo que se haya quedado con las ganas de este G20, que no llegamos, que no se dio, y lo más parecido a la verdadera conclusión íntima del gobierno de qué significó el G20 en Buenos Aires. La conclusión más íntima del gobierno yo creo que es de satisfacción, de haber cumplido claramente, de haber hecho las cosas bien, todo el Estado argentino, no solamente el equipo del G20. La vinculación que hemos tenido con las provincias creo que también deja una satisfacción, porque las provincias no es que participan del G20, pero se hicieron eventos en todos lados y en provincias gobernadas por signos políticos bien diferentes. La participación de la sociedad civil, por ejemplo, los grupos de afinidad estaban muy conformes diciendo que en la cumbre, en el documento de la cumbre estaban reflejadas las principales cuestiones que les interesaban, pero eso se da no tanto porque hemos sacado párrafos de los informes de los grupos de afinidad, sino porque tuvimos una presencia con ellos durante todo el proceso, participando de algunas de esas reuniones, pero dejándole al mismo tiempo la libertad, porque los grupos de afinidad no son parte del gobierno. De hecho, nadie que los integra son parte del gobierno. Por eso es que el P20 no puede ser un grupo de afinidad, porque ustedes son el Parlamento, el U20 tampoco, porque son las ciudades que son parte del gobierno, pero esa tarea, al trabajar con ellos mientras se va desarrollando el año, obviamente que eso tiene el efecto de que vos puedes, que se vean reflejado lo que se hablaba ahí en la cumbre es una consecuencia natural. La reacción que hemos tenido es que en otros casos no ha sido así. Esto que te decía también de la ida al África, en la carta del sudafricano que te decía, nunca ningún presidente del G20 fue a hacer una actividad de contacto con los países del África, salvo con Sudáfrica, que es el único miembro. Y que lo que a mí me queda, lo único que yo lamento en realidad, contrariamente vos mencionaste la cuestión de los viajes, yo viajé muy poco, fui un Sherpa que yo hice solamente 7 viajes al exterior en todo el año, y además tratando de compactar un montón de reuniones porque la tarea estaba acá. Básicamente, nunca llegué a ir como Sherpa a Europa, tendría que haber ido obviamente en algún momento. Una cosa que creo que es importante destacar acá, que en el G20 es un poco como el Consejo de Seguridad, las posiciones de la Unión Europea no necesariamente coinciden con las de Francia, Gran Bretaña y Alemania en este caso. Tienen posiciones que no siempre son las mismas, y eso es importante porque obviamente marca una diferencia grande. Y yo creo que lo más me arrepiento de no haber dormido más durante el año. ¿Satisfecho entonces? Sí, estoy muy contento. No, y además, a ver, que el presidente me haya dado la responsabilidad es algo que le agradezco muchísimo. Para un diplomático es el sueño del pibe. Es decir, tener la negociación de esto en este año y dirigir esa negociación y que te confíen, que no te estén todo el día en la espalda como un moscardón. Te digo que es una cosa que me siento muy privilegiado, muy bien tratado obviamente por el presidente y todo su equipo, y es algo que les agradezco mucho, porque con eso tengo hecha la carrera. Es decir, si terminase acá mi carrera, de todas maneras termino con un buen broche, creo. Bueno, nosotros la intención fue, esperamos también haber cumplido nuestro modesto papel en todo este año, desde el principio cuando nos salíamos con UADE y con Embajada Abierta de Jorge. Sabíamos que iba a ser un acontecimiento muy grande para la Argentina. Noticias como medio de comunicación sentía el compromiso de estar ahí por identidad, por pertenecer a una empresa que valora el desarrollo y un buen clima de negocios y un mundo democrático, y que la Argentina iba a vivir, Buenos Aires particularmente, pero el país todo iba a vivir un acontecimiento extraordinario que debemos saber aprovechar. Yo agradezco una vez más a todos, a UADE, Jorge, vos que sos el verdadero
experto del tema en todo este camino recorrido. Te dejo el cierre y muchas gracias, por supuesto, Pedro Villagra Delgado, por haber estado a punto de venir muchas veces, habernos visitado algunas, haber charlado con noticias también en el medio de la construcción de este G20, y gracias por este... Antes de terminar, yo soy miembro también del directorio del CARI, y con el CARI y el CIPEC eran los dos que estaban en el T20, pero tengo que decir que había un miembro honorario oficioso que es la Embajada Abierta. La verdad que la tarea de Jorge de difusión del G20 ha sido excepcional y yo también estoy muy agradecido por eso. No, por favor, Pedro. Estamos muy contentos. La verdad que satisfechos, como decía al comienzo, esta asociación entre la revista Noticias, la UADE y nuestra fundación funcionó. Le dimos visibilidad a un tema que naturalmente está como reservado para iniciados nada más. Y el gran público normalmente lo que ve son las notas de color de las cumbres. Me parece que contribuimos a una mayor divulgación de las importantes cuestiones que estaban allí ventilándose. Y yo quiero reiterarte mi felicitación. Has hecho muy buen trabajo, el objetivo está cumplido y bueno, ahora hay que esperar a ver cómo evoluciona este desordenado mundo, pero digamos que cuando el mundo se detuvo por unas horas en Argentina, no fue para atrás. Y eso ya como argentino a mí me satisface y te felicito nuevamente. Gracias. Bueno, gracias a todos los que no queremos coparles todo el día, pero si quieren tomar una copa de fin de año, ahora los esperamos, hay muchas, por supuesto, invitados.